Saludos, están en Contragolpe. Yo soy José Benavides. En esta edición tengo en la línea telefónica a Richard Maok Botina, mejor conocido como Hacker Fiscalía. Él fue el investigador que denunció la corrupción dentro del Estado de Colombia durante la época del presidente Álvaro Uribe Vélez. Pero antes de comenzar, les invito a que se suscriban a mi canal. Y ya que están por aquí, pónganle un me gusta y de paso suscríbanse. Por favor, es muy importante que me apoyes si es que te gusta el trabajo que estoy haciendo. Los likes y las suscripciones en estas plataformas son muy importantes y además ayudas a mi canal a crecer y pues en algún momento ya dedicarme al 100% a YouTube. Y para todos aquellos que siguen en Facebook, que ya son muy pocos los que siguen en Facebook, me pueden agregar ahí también. La página se llama Contragolpe Oficial. Y mándenme un comentario, ¿por qué no? Yo les contesto. No te muevas, regresamos. Bienvenidos, Richard. Buenas noches, José. Muchas gracias por su invitación. No, gracias a ti por la entrevista. Richard, tú trabajaste para el Estado colombiano en una especie de cuerpo de investigación, algo así parecido al FBI, pero en Colombia. Platícame, ¿cómo llegaste a obtener esta información que nos presentas hoy? Yo trabajé en el CTI, que traduce Cuerpo Técnico de Investigación, que pertenece a la Fiscalía General de la Nación. Uh-huh. Y en cuanto al tema, digamos, la relación entre el narcotráfico entre Colombia y México siempre ha existido. De hecho, en 1983, cuando Álvaro Uribe Vélez fue director de una autoridad aeroportuaria llamada Aerocivil, él era quien le daba las licencias a los aviones para que pudieran transportar droga desde Colombia a Norteamérica. Entonces, siempre, digamos, Colombia ha sido como el proveedor de la cocaína. Y en este caso, supongo que México la compra y la revende a Estados Unidos y al resto del mundo, Estados Unidos y Canadá. Entonces, esa es como la ruta normal que ha estado siempre. Entonces, esa relación siempre ha existido. Siempre el gobierno de Estados Unidos ha reconocido que Álvaro Uribe Vélez ha sido el narcotraficante número 82, según en un listado que tiene Estados Unidos, el Departamento de Estado. Entonces, a veces es como casi increíble pensar de que Estados Unidos no lo haya capturado. Recordemos que en tiempos de Bush, él protegió mucho a Álvaro Uribe Vélez. O sea, existe, digamos una especie de preacuerdo entre Estados Unidos y Álvaro Uribe Vélez para que no sea capturado. Esa es como la idea. Él o cualquier otra persona que esté relacionada con la organización. El punto de aquí de fondo es que Estados Unidos obviamente siempre ha tenido ese interés de poder saquear a los países latinoamericanos. Claro. para apropiarse del petróleo, del café, de las flores, de lo que sea, con el pretexto de que a través es más un tema, digamos, como de política internacional, pero vale la pena dar un contexto para entender por qué Estados Unidos no ataca a Colombia en ese sentido. Estados Unidos, bueno, y lo dice más a fondo John Perkins en su libro El Sicario Económico, también está en internet. Richard, ¿cuál crees que sea la estrategia de no arrestar a Uribe? Digo, si tienen tantas cosas en contra de él, ¿no sería un agente? Porque sabemos, digamos, en el caso mexicano han existido expresidentes que son agentes de la CIA. Básicamente es porque en Colombia Estados Unidos necesita un aliado. Necesita un aliado, quiere decir que esté del lado de Estados Unidos. Y Álvaro Uribe Vélez cumple con ese objetivo y lo ha cumplido desde hace mucho tiempo. Esa es la única razón. Estados Unidos quiere un aliado, una ficha clave, y Álvaro Uribe Vélez ha sido esa persona clave que ha estado allí y lo ha demostrado. Él permitió que se instalaran bases militares en Colombia, bases militares de Estados Unidos en Colombia. Wow. Ese es un tercer paso que se nota, digamos, en esta explicación que dan cuando de nuevo el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, digamos, prestan dinero a los países latinoamericanos con el fin, pues, de crear infraestructura. Instalar una base militar, esencialmente. Sí, pues, sí, digamos, sí, en el pasado, sí, digamos, bases militares. Hay bastantes ya, como más de 10, 16, algo así. Entonces, digamos, cuando los países
los países latinoamericanos piden esos préstamos al Banco Internacional, al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional, estas instituciones le prestan el dinero y entonces después los países no pueden pagar, no pueden pagar. Entonces esas instituciones le dicen a los países latinoamericanos, bueno, como ustedes no pueden pagar, entonces hagamos una cosa, refinanciemos la deuda. Y cuando la refinancian, entonces entran en más deuda. Entonces, como no pueden pagar, entonces esas instituciones, Banco Mundial y el FMI, le dicen a los colombianos o países latinoamericanos, bueno, entonces véndame petróleo barato o casi regalado. Y pues Colombia tiene que acceder. Luego le dicen, bueno, entonces déjeme colocar bases militares en su país. Ya que no puede pagar, hágame el favor y pues, ¿sí? Claro. Y así deja colocar bases militares, apropiándose poco a poco de Latinoamérica, del poder militar. Y luego entonces, bueno, si aparte de eso también le dicen que, bueno, deme un favor, deme un voto a favor en Naciones Unidas en temas que usted deba votar a favor de Estados Unidos. Entonces, esas han sido, digamos, como las cuatro estrategias que ha utilizado Estados Unidos para poder, digamos, saquear a los países latinoamericanos. Eso por un lado. Entonces, Estados Unidos tiene como ficha clave a Álvaro Uribe Vélez. De hecho, cuando yo estaba en la Fiscalía General de la Nación, a cargo pues de investigar la infiltración paramilitar en el Estado, que esa fue mi función en la Fiscalía como detective, yo descubrí los enlaces de los grupos terroristas, en este caso de la SAUC, cómo se unían y hacían, digamos, en forma, digamos, conjunta negocios y habían asociaciones entre los grupos paramilitares y el Estado, en este caso entre la policía, la fiscalía, el ejército, la agencia de inteligencia conocida como DAS, la autoridad de prisiones conocida como IMPEC, también el Congreso y hasta la Corte Suprema de Justicia. Todos ellos estaban infiltrados por los paramilitares. Y esos paramilitares, pues a la vez también protegían el sistema narcotraficante. Entonces ha sido, digamos, un esquema como tan fuerte que tiene una sólida base desde el punto de vista paramilitar, desde el punto de vista político y de relaciones internacionales con Estados Unidos. Eso crea, digamos, un sistema bastante poderoso. Y eso es lo que tenemos hoy. ¿Qué te motiva a seguir investigando y tratando de llegar a la verdad? Porque es peligroso. Has escrito que muchas personas que denuncian después aparecen muertos. Sobre el tema de narcotráfico, que esto lo vengo a saber ahora, se trata básicamente porque con el paso del tiempo, digamos, el país, o sea, Colombia me ha reconocido como un detective que no se dejó comprar, digamos así, por los grupos de narcotráfico o por los grupos corruptos de Colombia o los políticos corruptos. Mi integridad siempre ha sido, pues, ha estado en un alto nivel. Entonces, ese tipo, digamos, de estilo de vida, digámoslo así, me ha dado cierta reputación. Entonces, el informante que me contactó, él fue, digamos, redireccionado por otro agente del CTI, que él no se acuerda el nombre, pero fue reaccionado por otra gente y esa otra gente dijo, hable con Hacker Fiscalía para decir todo esto. Entonces, cuando yo hice la entrevista a este informante, utilicé las técnicas que utilizamos nosotros para entrevistar criminales, o sea, para identificar si la persona dice mentiras, para identificar obviamente si esta información es real o no, o si está inventando un caso para pedir refugio, por ejemplo. Entonces, analicé todo y al final concluí que realmente la información es verdadera. Los datos que se incluyen son verdaderos. Entonces, respondo a la pregunta que usted me hizo, básicamente mi función, como siempre ha sido, es trabajar para el público, básicamente. Es decir, utilizar los recursos que existan para poder crear justicia desde el exilio, porque cuando estaba en la fiscalía no nos permitió hacer esta investigación sobre infiltración del paramilitarismo en el Estado. Enviaron a asesinar a muchos fiscales y también a investigadores que estábamos a cargo de esto. Yo, gracias a Dios, pues me salvé a última hora. Tuve que salir del país en menos de 48 horas con mi familia, refugiado a ir a Canadá, y que es donde vivo ahora. Y pues ha sido, digamos, una larga batalla. Ya llevo 18 años, digamos, intentando mostrarle al país que existe algo llamado infiltración paramilitar, que también con el paso del tiempo se han investigado y hay muchos cientos ya de congresistas en la cárcel y aún hay gente en investigación. Entonces, ese es un fenómeno que ha sido único en Colombia. Yo lo llamo la infiltración paramilitar más grande del mundo, que detrás de todo eso está el poder del narcotráfico. Y alguna vez alguien decía que el poder político es mejor negocio que el del narcotráfico,
pero cuando uno ve el poder político enganchado con el narcotráfico directamente, pues es un poder súper, súper grandísimo. O sea, lo que estás platicando esencialmente es lo que está pasando en México. Por muchos años el presidente Andrés Manuel López Obrador denunciaba que pues existía una mafia del poder, pero muchos fifís y mucha gente se burlaba de esas cosas. Él decía que en México existe un grupo compacto muy parecido a una mafia que ha utilizado el poder público para el beneficio de una minoría corrupta asociada al narcotráfico. Algo así. Platícanos los nexos entre la familia de Uribe con el narcotraficante mexicano El Chapo Guzmán o el cartel de Sinaloa. Esta investigación también fue coordinada por el periodista Gonzalo Guillén. En Twitter lo pueden encontrar como Heliodóptero, con H. Y en cuanto al tema de este informante, él también fue parte de la organización entre los narcotraficantes colombianos y mexicanos. Entonces, básicamente todo se articula en una empresa llamada Air Cargo Lines. Air Cargo Lines. Esta empresa se creó con el propósito, en el pasado, pues con el propósito de que sea, digamos, como una fuente de recepción de la cocaína proveniente de una ciudad llamada Fontibón, que queda muy cerca a Bogotá, es pegado a Bogotá. Entonces la cocaína venía allá, llegaba al aeropuerto, a Air Cargo Lines, y ahí entonces se enviaba a México, pero ese envío únicamente fue posible porque se creó esa bodega, ese cuarto frío en Air Cargo Lines, porque se trajo un avión mexicano específicamente para transportar esa cocaína y obviamente porque había licencia para ese avión para que pueda viajar de Bogotá a México. Toda esa logística, esas autorizaciones fueron dadas por Álvaro Uribe Vélez en concordancia o en acuerdo también con Aerocivil. Entonces, si miramos una estructura de red, que ya todos la pueden bajar en mi página de internet, en mi canal de YouTube está como youtube.com/hackerfiscalía. Allí los últimos 3 videos que están, que hablan sobre, en este caso, el final de Uribe, ha sido el hashtag, o el cartel de Sinaloa y Uribe. Allí pueden bajar las gráficas para que ustedes las vean. Y entonces allí pueden encontrar en la red de información que está Álvaro Uribe está conectado con las 2 personas que están en la Aerocivil, que son el ingeniero José Raúl Jiménez Villamil, que ya fue capturado. Él fue conocido como alias Inge o El Pájaro. Él fue extraditado a España y ya tiene una pena de 14 años en prisión y una multa de 300 millones de euros por el envío de 2 toneladas de cocaína, adicionalmente a esto, en un cargamento de flores que fue evaluado por más de 58.5 millones de euros. Y esto pues ya ocurrió. La sentencia fue dada, digamos, en diciembre 25 del 2009. A partir de ahí tendrá que cumplir 14 años. Él ya es una persona clave que ya está capturado y fue la única persona que ha sido capturada en este caso, la única, de toda la red. Wow. Son 16 personas en total y solamente fue capturada una. Entonces, hay otra persona en Aerocivil que se llama Fernando San Clemente Alzate. Él es director general entre el 2005 y 2010. Ahorita, por ejemplo, hoy es embajador de Colombia en Montevideo, o sea, en Uruguay. Y a él lo conocen como alias Velero 1. Entonces, digamos, en Colombia ha existido, digamos, como una metodología, y es cada vez que algún corrupto hace algo malo relacionado con narcotráfico, con corrupción, algo político, lo envían como cónsul a algún país. Entonces, en este caso, lo enviaron a Montevideo, a Uruguay. Entonces, él está allá ahorita y no está en libertad, no ha sido capturado. La otra persona que ha estado allí en la Aerocivil fue Andrés Forero Linares, secretario general de la Aerocivil, conocido como alias Velero 2. La primera persona que les comenté sobre el ingeniero José Raúl Jiménez, él es el propietario, que le comenté que era Aerocivil, pero es el propietario, el dueño de la empresa Air Cargo Lines. Sí. Las 2 personas de Aerocivil son Fernando San Clemente y Andrés Forero Linares, esas 2 personas. Y entonces existe una conexión allí cuando Uribe envía, digamos, facilita toda esa infraestructura para que se pueda enviar. Él recibe $1 millón que fue enviado desde México a Colombia a través de la empresa Air Cargo Lines en una maleta, o sea, son dólares en cash, en efectivo.
Y esta maleta fue tomada en este caso, el dueño, que es José Raúl Jiménez, y se la dio al informante, y el informante viajó de Colombia a Medellín, al aeropuerto de Río Negro, y de allí tomó el avión por Aerorepública, y de esta forma entonces él fue a entregar este dinero en cash a 12 personas que tenían corte de cabello militar, vestidos, digamos, con saco pero sin corbata, y estaban armados con pistola. Según el informante, el corte de cabello militar correspondía no tanto a que que hicieran parte del ejército, pero hacían parte de la policía. Y estaban en una camioneta Toyota blanca de placas B y A, o sea, en este caso sería B y A, B de Bob, I de iglesia y A de avión. Y había otras 3 letras que no recuerdo muy bien, pero son de Bogotá, la placa de Bogotá. Entonces, estas 12 personas de la policía, porque él está digamos, convencido que son personas de la policía, ellos son los que finalmente reciben el $1.000.000 para entregárselo a Álvaro Uribe Vélez. Entonces, esa ha sido la conexión. Wow. Más adelante, esa fue una parte, digamos, de lo que le dieron a Álvaro Uribe. También le dieron una esmeralda, y la esmeralda se la dio, en este caso, el senador Jorge Enrique Gómez, alias Llorón, en este caso. Y también él fue conjuntamente con el dueño de Air Cargo Lines, entonces, que es José Raúl Jiménez Villamil. Entonces, ellos dos, el senador Jorge Enrique Gómez y el dueño de Air Cargo Lines, van y le dan una esmeralda. La persona que los lleva directamente hasta la casa de Nariño es el informante. O sea, de nuevo el informante aparece allí. Y le dan esto. Aparte de eso, también le dan $300.000 al policía que trabaja en antinarcóticos en el aeropuerto, el mayor Luis León. A él también le dan $300.000 por esos favores. Y de esa forma entonces se puede enviar 10.000 kilos de cocaína a México, al Chapo Guzmán y a Ismael El Mayo Zambada. Entonces, hay, digamos, diferentes viajes que se hacen. Entonces, por ejemplo, a Ismael El Mayo Zambada, en total hay 5 viajes que se hacen en un avión específico que se llama Aeropostal Cargo de México. Le dicen, para referirse al avión, tiene un alias que le dicen Don Carlos, y las placas del avión son DC8, o sea, en este caso, Dinamarca, Cali 8, XA, o sea, XA de avión, raya TXS, o sea, tomate, saxofón, S, no. Y S. TXS. XS, porque los aviones, esa misma placa todavía existe. Estoy seguro, no lo he hecho todavía, pero si tú lo entras en Google, te va a dar, te va a llevar exactamente esa avioneta. Este avión, por ejemplo, tenía 4 turbinas, 18 pallets P1, una capacidad de 18 toneladas. Lo curioso es que no tenía TICAS. Entonces, TICAS se refiere a radares que son básicamente, son radares que están, digamos, como en la parte baja del avión y en la parte de arriba. Y esos radares evitan que un avión se estrelle con otros durante el vuelo. Entonces, estos aviones no tienen esos radares. Entonces, sería interesante mirar por qué, digamos, la industria del narcotráfico tiene esos radares. ¿Sería para que no sean identificados por otros aviones? ¿Para que pasen como ocultos? Claro, no se sabe. Claro. Pero oye, sí. ¿Y todavía existen esta compañía que se llama, ¿cómo se llama? Aerovuelos... Air Cargo Lines. Air Cargo Lines. Sí, Air Cargo Lines. Esa parte tocaría mirar si existe. Puede que exista, pero la gente ya habrá cambiado. No sé si la hayan liquidado. Yo aquí hablo temas de... A ver, espérame, vamos a ver. Air Cargo Lines. Se colocó Air Cargo Lines ahora en YouTube. Air Cargo Lines, welcome to Kansas. Aparentemente ha sido tomada por otra empresa. Ya, claro. Air Cargo Lines, puede que sea un nombre genérico, pero está como Air Cargo Service. No, pero es genérico. Sí, nombres genéricos, claro. Sí, bueno, pero se puede, un poquito de investigación, tal vez se puede encontrar más información sobre la avioneta y todo. Sí, el caso es que a través de este avión que fue traído con la autorización del Aerocivil y obviamente por las reuniones que se hizo, que se acordaron con el presidente Uribe y actual senador, se pudo, digamos, importar este avión de México y con esas condiciones poder, digamos, enviar la cocaína. Algo interesante también acá es que cuando construyeron el cuarto frío donde estaban almacenando la cocaína,
Este cuarto frío se hizo sin las reglamentaciones adecuadas, es decir, cuando se construyó, la construcción se hizo muy cerca a la pista de aterrizaje, lo cual pues no es correcto. Ellos deben tener, digamos, una limitación, ¿no? Pero ellos rompieron esa limitación y se pasaron casi a la pista de aterrizaje. Esto se hizo así, obviamente, pues de forma ilegal y, la gente de Aerocivil autorizó esos diseños y estas construcciones. Entonces, igualmente, pues todo coordinado por Álvaro Uribe Vélez. ¿Quién hace las reuniones? O sea, ¿quién convoca o facilita las reuniones con Álvaro Uribe Vélez y el dueño de Cargo Lines? O sea, son dos personas. En este caso, el mismo senador que le dio la Esmeralda, o sea, el senador Jorge Enrique Gómez, a él lo llaman alias Llorón o Pastorcillo R. Él le entregó, bueno, como ya les comenté, una Esmeralda a Uribe y él ayudaba a coordinar las reuniones con Álvaro Uribe Vélez, también con el pastor Pablo Portela Chamía. A él le dicen alias EGUE, del Centro Evangelístico o Misión Panamericana de Colombia en Pereira. Ellos dos eran pastores, o sea, utilizaban la religión para poder, digamos, entrar sin ser descubiertos o al menos despertar sospechas de que se trataba de un grupo que estaba relacionado con el cartel de Sinaloa. Y lo curioso es que después aparece también otra persona que también es pastor, pero en México. Está, ya se los tengo acá, Juan Mexicano asesinado. Bueno, ya les doy el nombre del pastor de México. Estoy pensando aquí en el cuadro. Ustedes, como les digo, pueden bajar este cuadro. Está público. Está en mi canal de YouTube, Hacker Fiscalía, y ahí está en la descripción del video. Entonces, por este caso, digamos, mataron a un joven mexicano que fue asesinado en el estado de Querétaro, en México. A él le cortan la cabeza con un cuchillo al borde de una calle. Y luego envían el video a Bogotá. Y hacen esto porque aparentemente él fue el responsable del robo de 1 tonelada de cocaína. O sea, en general, en ese tiempo, estamos hablando de 2006-2007, ellos enviaron 10 toneladas de cocaína. Entonces, digamos, hay una relación acá de las cantidades de cocaína. Entonces, en el primer vuelo, vamos a hablar qué tanto se le envió a Ismael El Mayo Zambada, que aquí en Colombia lo conocían como alias Mes de las Flores, o alias Mayo, o alias Compadre. Oh, wow. Entonces, digamos, conjuntamente con él, antes de descubrir los vuelos, estaban 2 paramilitares y narcotraficantes de Colombia. Uno fue Olver, se escribe con H, Holber Cañón, alias DJ, o sea, DJ, socio de Ismael El Mayo Zambada. Entonces, él dijo que, por ejemplo, que en el 6º viaje se harían todos los pagos, o sea, los pagos a los socios principales. Ellos siempre pagaban a la policía primero, quien tuviera que sobornar para autorizaciones, entonces pagaban primero a ellos y luego a los principales líderes del cartel en Colombia y en México. Entonces, después del 6º viaje harían esos pagos. Entonces, él es narcotraficante de Fontibón, que es donde es la recepción, digamos, de la cocaína en Colombia. O sea, la pueden producir en cualquier lugar del mundo de Colombia y la recepcionan en Fontibón, que queda muy cerca de Bogotá. Y ahí tienen propiedades, narcotraficante Holber Cañón tiene propiedades, centros comerciales, oficinas, discotecas, en un sitio llamado Dorado Plaza. Tiene muchísimo dinero. Eso es lo que comentaba el informante. También con él está Marco Barrera, conocido como alias El Embolador, también de la ciudad de Fontibón. También es socio, obviamente, de Ismael El Mayo Zambada. Y él dijo que en el 6º viaje también serían los pagos. Fue la otra persona que dijo eso, que serían los pagos de los dineros a los principales representantes de esta organización. Entonces, él también es narco de Fontibón y también tiene propiedades allá en esta ciudad. Entonces, con ellos dos se hizo los envíos y en el primer vuelo, por ejemplo, se enviaron 100 kilogramos de cocaína. En el segundo vuelo se enviaron 200. En el tercero se enviaron 250. En el cuarto, 450 kilogramos de cocaína. En el quinto se enviaron 300. Eso por el lado de Ismael El Mayo. Entonces, en el mismo vuelo se envían 2 cargas, una para Ismael El Mayo Zambada y otra para el Chapo Guzmán. Entonces, por el lado del Chapo Guzmán, en el primer vuelo a él se le dieron, ya digo acá, un segundito, estoy buscando aquí. El primer vuelo se le dan 150 kilos, primer vuelo. En el segundo se le envían 760, en el tercero 450,
kilogramos de cocaína, en el cuarto 850 kilogramos de cocaína, en el quinto le envían 6.200 kilogramos de cocaína, o sea, 6 toneladas de cocaína. En ese vuelo fue cuando se robaron 1 tonelada de cocaína en México y por eso asesinan a esta persona. Entonces, cuando eso pasa, el cartel de Sinaloa decide enviar a 2 personas, a un mexicano y a una mexicana, envían para asesinar al dueño del avión, cuyo nombre es Jesús Villegas Codallos. Jesús Villegas Codallos. Entonces, él es el propietario del avión. Por otra parte, por ejemplo, él asignó a Oscar Calderón como loadmaster del avión, o sea, la persona encargada, digamos, de distribuir el peso o las cargas en el avión para que el avión sea estable. Sí. Entonces, él designó a esta persona, Oscar Calderón. Y Oscar Calderón era el que yo le comentaba que hoy él es un pastor en México, o sea, un religioso. Entonces, así de la misma forma como Portela y Enrique, que era ex senador de Colombia, también, Oscar Calderón estaba también como pastor. Entonces, digamos, el ser pastor ha sido, digamos, como una forma, digamos, para poder, digamos, entrar, la conexión entre la sociedad y los carteles del narcotráfico son religiosos. Claro. Oye, Hacker, ¿cómo y esto es todo a través de esto lo sabes a través de tus investigaciones? Esto lo sé a través del testimonio que dio el informante, y ese testimonio está tal cual como él lo dijo, está en mi canal de YouTube. Si buscan ustedes en mi canal de YouTube, en donde aparece un video donde dice el final de Uribe. Ahí está con el hashtag el final de Uribe. Es el tercer video, antes. He subido 3 videos nomás con eso. Los 3 últimos videos son los que hablan de eso. Okay. Los otros 2 son videos en donde donde hago toda esa explicación, la explico en español y en inglés. ¿Y cuántos están encarcelados? Por el momento no ha salido. Es que la cosa como todos están involucrados en esto, hay medios de comunicación, está todo el mundo. La noticia, digamos, se ha difundido muchísimo por redes sociales. Ahorita este video tiene 300,000 visitas hoy. 300,000 visitas. O sea, el testimonio de este informante. Pero los medios nacionales no han, digamos, publicado nada, porque ellos también están involucrados. O sea, los medios de comunicación hacen parte también, digamos, de esta organización y no quieren que nada, digamos, se distribuya. Entonces, ese ha sido también un bloqueo por el lado de la parte internacional. Hay dos medios internacionales, uno de Estados Unidos y otro de Europa, que van a transmitir esta información, van a distribuir. Richard, ¿y te han buscado las diferentes agencias de investigaciones, la FBI, etcétera? Sí, por el lado de los medios estoy bloqueado, pero los medios internacionales quieren hacer algo. Por el lado judicial, yo personalmente hice esta denuncia ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Le envié le hice un reply a un correo que me envió una vez el presidente de la Corte Suprema de Justicia sobre un caso de Uribe también. Entonces le envié un correo a él denunciando este caso y le anexé el testimonio. Hasta el momento él no me ha respondido. Wow. Hasta el momento. Y la otra persona, la otra entidad, entré al website del Departamento de Estado y allí entonces las denuncias como las organizan ellos, de acuerdo a la información que les envié, me dijeron que tocaba enviar esto al FBI. Entonces el FBI en este momento oficialmente tiene la información. No me han contactado todavía. No sé, digamos, cuáles serían los procedimientos. Supongo que ellos deben, digamos, verificar la información, mirar quién soy yo y luego mirar, obviamente, lo que digan las autoridades colombianas. Entonces, y después ya comenzarán a moverse. Pero ellos ya saben. Richard, ¿y qué me puedes platicar sobre el nuevo presidente Duque? ¿Existen nexos entre Uribe y Duque? Desde el comienzo hubo un fraude electoral. El presidente de Colombia tuvo que haber sido Gustavo Petro. Gustavo Petro ha sido, digamos, un periodista que ha pensado, un candidato presidencial en el pasado, que pensó siempre, digamos, en el bienestar de los colombianos, en conjunto. Él no está aliado a Estados Unidos, él no está aliado, por ejemplo, a las grandes multinacionales de Estados Unidos que quieren, sobre todo el petróleo, que quieren, digamos, en este caso, pues saquear Colombia para el petróleo. O sea, él está fuera de eso. Él, por ejemplo, plantea otras ideas como energías, formas alternas de energía. Entonces piensa en la energía solar o en energía, por ejemplo, del viento, otros tipos de energías que no sea la, digamos, del petróleo. Es una persona que piensa más allá.
Entonces, en ese momento, cuando está el momento de elecciones, hubo un fraude electoral desde el punto de vista físico y del punto de vista lógico. Desde el punto de vista físico, hubo un acuerdo para hacer fraude. Entonces, cuando escribían, por ejemplo, en las papeletas, en los formularios de voto, porque es digamos, es un voto manual, no es electrónico. Entonces, si escribían el número 0, le colocaban digamos, una raya en la mitad para que pareciera 8. Entonces, así es estilo, si aparecía el número 1, le colocaban una raya en la mitad como para que pareciera 7. Y así hubo muchísimos, pero miles de casos en los que le aumentaban votos a Iván Duque. Y por el lado lógico, también hubo una modificación del código SQL, en donde apenas escaneaban digamos, el formulario, el resultado del escaneo daba un número completamente distinto. Entonces, esta ha sido las dos versiones. En mi página de internet de hackerfiscalía.com, ahí está todo escrito, digamos, cómo fue y qué empresas fueron las encargadas, pero también voy a comentarles acá en directo para que todos sepan, digamos, cuál fue exactamente la empresa, cómo ocurrió ese fraude electoral. Sí, porque recuerdo cómo hicieron lo que siempre hacen, ¿no? En Latinoamérica, me recuerdo cuando estaba pasando las elecciones de que lo acusaban lo mismo, ¿no? Ya, con el fantasma de Colombia va a ser como Venezuela. Sí. Igual que hicieron en México, los asocian con grupos paramilitares o con izquierdas radicales o comunismo y ya Sí. con eso. Y como tienen el dinero para hacerlo, todos los medios de comunicación, pues sí, se montan una campaña negativa en contra de él. Me recuerdo que eso era lo que estaba pasando. Muchos de nosotros estábamos, pues, pensé que esa sería una mejor opción para Colombia en ese momento. Pero Sí. igual estaban mirando lo mismo que le hicieron a Andrés Manuel, el presidente mexicano, que le hicieron a Petro. Sí, hablando del tema, digamos, de la parte de Venezuela, cuando yo tuve la oportunidad de ir hasta la ONU y a la Corte Penal Internacional para hablar con altos funcionarios y exponerles todo ese problema en el caso de la infiltración paramilitar en Colombia y cómo ha seguido durante 17 años y no se ha querido investigar. Entonces fui allá, ya conocí gente de Naciones Unidas, de representantes de Naciones Unidas para América Latina, y ellos fueron hasta Venezuela para mirar qué pasaba en Venezuela. Y en Venezuela encontraron que realmente hay un problema, hay una crisis económica, pero el gobierno colombiano siempre ha insistido que es una crisis humanitaria. Básicamente es porque Estados Unidos le ha hecho bloqueos económicos a Venezuela, básicamente porque se quiere apoderar del petróleo de Venezuela, y Venezuela no quiere que eso pase. Entonces, Estados Unidos bloquea y también crea un sentido, digamos, como de crisis y de guerra. Entonces, porque quiere hacer eso, quiere apropiarse de Venezuela. Es básicamente lo que pasa allá. Yeah. Dicho por funcionarios de Naciones Unidas, y hay informes oficiales sobre eso. Volviendo al tema, digamos, del fraude electoral, la información exacta está en hackerfiscalía.com/electoral-2008. Allí aparece fraude electoral 2018. Hay una parte en rojo que dice KP Colombia SA, que es un nombre de una empresa. En esta empresa se hizo un script SQL, ahí lo colocan Executive Binary, para defraudar la elección de Petro a través de unos cursos que dio la empresa ittalent.com.co, curso se llama BI como Business Intelligence SQL, a funcionarios de la registraduría. Esta gente cayeron en una trampa colosal. Entonces, así fue como se hizo la programación de este fraude, desde el punto de vista lógico. ¿Y cómo se siente la gente con Duque? ¿Cuál es la aprobación del nuevo presidente colombiano Duque? Desde el pasado siempre hubo un gran repudio al presidente, más que por el fraude, es por lo que ha hecho. O sea, tener a Iván Duque en el poder es tener a Uribe y tener, digamos, una historia y un legado de lo que hizo él como presidente entre 2012 y el 2010. O sea, hubo muchísimos delitos de lesa humanidad, masacres, delitos, digamos, crímenes sistemáticos. Quiere decir que, por ejemplo, todos los líderes del Partido Colombia Humana, que pertenece a Petro, han sido asesinados. O sea, muchos asesinados. Allá hay, digamos, 800 personas asesinadas por eso, solo porque son líderes de la oposición. O sea, de la gente buena que quiere cambiar el país. Entonces, porque esto ha sucedido así, el 5 de abril del 2019, el año pasado, fueron muchas personas, incluso yo fui, a la Corte Penal Internacional para reunirnos y hacer una protesta pacífica en frente a la Corte Penal Internacional. Y fueron gente de todo el mundo,
de todo el mundo, de Colombia, varios países de Europa, de París, de Alemania, de Ginebra, de todo lado fueron allá. Y allá pues nos reunimos para hacer esa protesta pacífica. Se entregaron también unos documentos para que por favor se investigaran a estas personas, a estas 80 personas que han sido asesinadas, o sea, que se investiguen sus casos para que sean delitos de lesa humanidad y se siga la investigación. Ya por ejemplo, esta semana se encontró que el ejército fue allanado por la Corte Suprema de Justicia y encontraron que estaba haciendo interceptaciones ilegales. El ejército de Colombia. Estados Unidos le dio la tecnología, ellos pagaron 3.000 millones de pesos por esta tecnología que se llama Hombre Invisible y de esta forma entonces el ejército pudo interceptar celulares de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, específicamente el que estaba investigando Álvaro Uribe Vélez. También le encontraron un micrófono que había sido instalado físicamente en la oficina de este magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Estaba en el techo tiene como una especie de drywall, como unos bloques cuadrados de drywall, entonces ahí lo instalaron arriba, había un outlet, una conexión, una caja eléctrica, y de allí salía un cablecito, y en la punta del cable había una cámara, una mini cámara, y, perdón, un micrófono, había un micrófono, ahí se notaba digamos, las líneas metálicas del micrófono, era muy pequeño. Entonces, esto ha sido un escándalo esta semana en Colombia. Y pues ahí vemos que todo ha pasado de nuevo. O sea, en el pasado era la agencia del DAS, el Departamento Administrativo de Seguridad, que es la agencia de inteligencia de Colombia, ella era la encargada, digamos, de hacer interceptaciones ilegales, no solo, digamos, a magistrados de la Corte Suprema, sino también a periodistas, defensores de derechos humanos. A todos ellos les hacían interceptaciones ilegales con el propósito de amedrentarlos, de amenazarlos, y así de esa forma, pues, era una estrategia de los que estaban en el poder, en este caso Álvaro Uribe Vélez. Y esta agencia de inteligencia le reporta directamente a la presidencia. Por eso, con el paso del tiempo, en Colombia se decidió que esta empresa debería acabarse. Entonces, la empresa se acabó, o sea, esta agencia de inteligencia se acabó. Y la gente que estaba trabajando ahí, curiosamente, pasó a trabajar a la Fiscalía General, que es donde se originó muchísima infiltración también. O sea, ya ha sacado, por ejemplo, el periodista Julián Martínez ha sacado un libro que se llama Chuzadas, que se refiere a las chuzadas, le decimos chuzadas coloquialmente a las interceptaciones ilegales que hizo el DAS. Pero nunca se ha hablado también de la Fiscalía. Y la Fiscalía en ese caso, pues yo tengo la información respecto de la Fiscalía, qué pasó en la Fiscalía. Y en la Fiscalía también dice el director de informática del DAS, Rafael García, que fue capturado ya también por eso y condenado. Él decía que realmente la infiltración paramilitar fue mucho más grave en la Fiscalía que en el DAS. Y el DAS pues ya se acabó, la Fiscalía sigue allí todavía. Entonces vemos que esa infiltración todavía está grandísima en Colombia. Por eso es que Colombia no avanza en temas de investigación. Y en tu opinión, ¿qué tiene que pasar para que avancen estas investigaciones y que al fin el pueblo colombiano tenga un poco de justicia? Lo que falta en Colombia para que exista esa iniciativa por investigación es que por lo menos hayan acuerdos internacionales. Hoy se conoce que en Estados Unidos hay un congresista y otros 3 además. Uno es Marcos Rubio, que es es un congresista de Estados Unidos que es la ficha, clave en Colombia con Álvaro Uribe Vélez. Eso por un lado. Por otro lado, los carteles de la droga tienen sus raíces en Colombia. O sea, todo está allí, tiene grandes raíces y por eso no se puede, digamos, investigar, porque el narcotráfico está detrás. Ahorita en Colombia, por eso el poder que tiene el narcotráfico y el paramilitarismo, que no ha sido disuelto en Colombia, se han hecho intentos, pero han sido, digamos, como falsos. Entonces, con este clima, digamos, de corrupción, ha sido imposible que la justicia colombiana pueda investigar. Entonces, esta ha sido, digamos, también, digamos, como la razón. Además que, tomando el tema, digamos, del cuadro que estaba haciendo, también hay gente infiltrada, por ejemplo, de la DEA, en este caso de US Immigration and Customs Enforcement. Uh-huh. Hay una persona que se llama Emir Abreu. Según el informante, él fue la persona que también ayudó pues, para que todo este digamos, cargamento de cocaína de 10 toneladas se pudiera enviar a Estados Unidos. Y él trabaja directamente con US Immigration and Customs Enforcement.
Entonces ha sido difícil porque también ellos ayudan. O sea, no digo que toda la DEA o toda la agencia de inmigración esté, digamos, envuelta en temas de narcotráfico, pero siempre hay algunos que hacen que la institución se manche. Claro. O sea, en el sentido que sea deshonesta. Y personas así son las que no permiten que esto avance porque están involucrados en el negocio. Y pues en Colombia ahorita, pues con el tema, digamos, del fraude electoral, a veces es imposible que salga un presidente que entre un presidente al poder como Gustavo Petro para que pueda, digamos, organizar el país y pueda haber un país honesto y pueda haber investigaciones y pueda haber justicia. Colombia está clamando más que nunca que haya justicia en Colombia. Hay muchísima impunidad incluyendo, digamos, el asesinato de Galán. Ya lleva más de 30 años en esta investigación. Wow. Y no se ha podido, digamos, resolver. Entonces, sí, ese es el problema. Básicamente componentes como narcotráfico, paramilitarismo, relaciones internacionales, obviamente rodeadas de paramilitarismo y narcotráfico también. Pues en este caso, pues por conveniencia de Estados Unidos o políticas internas que John Perkins en el libro de El sicario económico asociaba con metodologías para apropiarse de los países latinoamericanos. Entonces, hay un poco de todo eso para que no haya justicia. Richard, se me acabó el tiempo. ¿Por qué no nos dices cómo te podemos buscar y ver la información que tienes en línea? Sí, muchas gracias. Todos me pueden buscar en mis redes sociales. Estoy como Hacker Fiscalía. Hacker Fiscalía, una sola palabra. En Facebook, en Twitter, en Periscope, en YouTube. Todos están con ese nombre, Hacker Fiscalía. Y me gustaría muchísimo que ustedes fueran a mi página de YouTube, al canal de YouTube, y le dieran, pudieran compartir los últimos 3 videos que he hecho. O sea, básicamente el análisis en español y en inglés y también el testimonio de este informante. Porque es información clave, pero en Colombia no quieren pasar esto en los noticieros porque ellos también protegen el sistema narcotraficante. Entonces es importante que entre todos en las redes sociales nos apoyemos para que el mundo conozca lo que está pasando en Colombia, porque en Colombia es imposible. Muchísimas gracias, Richard. Estamos en contacto y un abrazo fraternal desde Los Ángeles y de parte de la comunidad colombiana que es numerosa también aquí en Los Ángeles. Con mucho gusto. Muchas gracias. Hasta luego. Suscríbanse a mi canal que se llama Contragolpe Televisión a través de YouTube. Pónganme un like, un me gusta y pásenlo por todas las redes sociales. Se los agradezco. Ayuden a que suba este humilde canal, que se haga más grande, porque en realidad me gustaría producir un programa 5 días a la semana. No se muevan, quédense conmigo. Regresamos con la línea abierta. (818-985-5735) ese es el teléfono que pueden llamar si se quieren unir a la conversación. Solamente tenemos 10 minutos, o sea que aprovechen ahorita y denme su comentario sobre la entrevista que acabo de tener con Richard Maok. También quiero aprovechar este momento para hacerles una invitación de parte de los compañeros de la programación en español, específicamente los programas del martes, Suplemento Comunitario, Voces de Libertad, que van a tener un evento que se llama el levantamiento de las bandas. Se oye muy padre, precio totalmente razonable. Va a ser el sábado 18 de enero. Va a estar localizado en 2321 Potter Street, Los Ángeles, California. Y va a haber un montón de bandas. Me parece que la mayoría son como una especie de rock punk. Ley de Hielo. Ley de Hielo es una banda clásica que siempre se me hizo como los Héroes del Silencio, ¿no? Pero bueno, se llama Ley de Hielo, Alma de Jade, Miércoles de Ceniza, Stop the Green, La Maldita Cruda, Cáscara Ruda, Escritura, Bipolarte, Tlatuani, Mentes Ajenas, Colectivo Ras, inclusive el comandante que aquí nos apoya mucho en Radio Pacífica. Él también va a estar ahí porque él es buenísimo rapero, no sé si no lo han escuchado, tienen que venir. Este evento está
organizado por los programas del martes, el Comité Pro Democracia en México y Suplemento Comunitario. Y recuerden, va a ser un evento que se llama el Levantamiento de las Bandas. Va a haber un montón de bandas a un precio súper razonable. Y pues fíjense, si eres menor o si tienen menores de 14 años, van a poder entrar gratis. Eso es muy raro hoy en día. Es muy raro que dejen a los chavos o personas, cualquier persona gratis hoy en día. Recuerden, va a ser en Los Ángeles, sobre esta calle. Tomen pluma y papel. ¿Listo? 2321 Potter Street, Potter, P-O-T-E-R Street, en Los Ángeles, 90021. Y va a ser un evento musical de todo el día. No dice el horario, pero me imagino que pueden entrar a facebook.com/suplemento comunitario y hay más información. O si no, simplemente es que quédense escuchando la programación en español. El próximo martes van a hablar más de este evento, que aparentemente va a estar buenísimo. Un montón de bandas de rock. Si le entran al rock y al punk, lléguenle. Esto es Contragolpe. Yo soy José Benavides, esta noche con ustedes. Son las 10:17 de la noche. Y pues acabo de tener esa entrevista con Richard Maok, hacker fiscalía. Es un interesante testimonio de parte de pues cómo está pues coludido los presidentes latinoamericanos, ¿no? Con el narco. O sea, qué pena, qué vergüenza. Y sí, él de hecho, Álvaro Uribe Vélez tiene un expediente larguísimo y ya escucharon por qué no lo quieren arrestar, ¿no? Necesitan un aliado allá en Colombia. Bueno, esto es Radio Pacífica, KPFK, 90.7 FM Los Ángeles, 98.7 FM Santa Bárbara. Yo soy José Benavides. Esto es Contragolpe. 818-985-5735, 818-985-5735. Un minuto y medio más lo estoy estrechando porque ya entró una llamada de parte de Ricardo, que se encuentra en el estado de Utah. Adelante, Ricardo, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, muy buenas noches y pues gracias por la oportunidad. No, simplemente para opinar sobre la entrevista que tuviste con esta persona, que se me hizo muy interesante y hacía más bien un retrato de cómo los estados están coagulados por el narcotráfico, muy elocuente. Caray, y pues bueno, él estuvo en las entrañas sí, en este caso del estado colombiano, y caray, qué buena entrevista tuviste con esta persona. Pues sí, gracias, Ricardo. Esperaba un poquito, ahorita mucha gente no quiere hablar, pero yo sé que íbamos a encontrar nexos con Felipe Calderón. Yo estoy seguro que en lo que pase en tal vez un mes o dos, cuando terminen de apretarle la soga al cuello a Genaro García Luna, va a soltar la sopa, y es ahí cuando nos vamos a dar cuenta exactamente que Felipe Calderón estaba hasta las cachas del narcotráfico, y también obviamente estoy seguro que recibió dinero, y estoy seguro que estaban igual que Álvaro Uribe, metidos hasta las entrañas de corrupción, y ese va a ser un día que voy a celebrar, si es que Andrés Manuel López Obrador... No lo dudes, porque ¿verdad? Hay mucha expectativa acerca de lo que pueda declarar este individuo, que pues hizo mucho daño ahí en su estancia en el gobierno federal, y yo creo que todos los mexicanos vamos a estar ahí a la expectativa de lo que pueda decir, porque pues estamos seguros que va a soltar información importantísima sobre sus nexos con el narcotráfico. Pues sí, Ricardo, porque mira, si nos ponemos a pensar, ¿qué opción tiene él? Creo que le ofrecieron una negociación, le dijeron algo como que si nos das información te damos 10 años, si no, te vas al bote por vida. Sí, no lo dudes, Imagínate estar en una situación, no, eso es oficial. O sea, le dijeron 10 años si sueltas información o vida. Oye, wow.
O sea, ahí eso de hecho está en todas en New York Times, todas las personas que están, todos los artículos ya lo sacaron y eso es lo que va a pasar. Entonces, yo no sé tú, pero yo no creo que le sea fiel a ninguna de estas personas, ¿eh? No creo que le sea No, fiel. acuérdate del dicho mexicano, primero mis dientes y después mis parientes. Claro. No, 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 y sabes que el sueño más grande de por lo menos mío es de que, que caiga Felipe Calderón, Vicente Fox, y es más que caigan todos los extrapresidentes, tal vez eso es mucho pedir, pero si cayera Felipe Sí. Calderón, el Peña Nieto, estaría contento. Obviamente Salinas, pero ese parece que ya, ese tuvo muchos años para limpiar su récord y hacer quedar limpio, ¿no? Sí, sí, era muy hábil, es un hombre muy capaz y muy hábil, pero desde luego muy perverso. Y esta entrevista estaría interesante que también se le hicieran allá en un medio de radio, no, yo no digo la televisión, de un medio de radio importante en México, porque se haría un escándalo, pues, si esta entrevista que hiciste con esta persona allá, te imaginas en un medio masivo mexicano, híjola, no me quiero imaginar lo que hubiera simbrado sus declaraciones. Claro, pues y esperemos que alguien la escuche o la retransmita porque es buena información y pues Sería también, maravilloso. y también el pueblo colombiano ya tiene mucha sed de justicia, ¿no? O sea, ha pasado mucho y ese hombre sigue ahí libre y haciendo marranadas igual que Salinas. Y pues tiene que caer, en cualquier momento cae Ricardo. Pero te doy gracias por estar con nosotros esta noche conmigo. Ya ahora sí, definitivamente me pasé. Pero buenas noches, Ricardo. Gracias por siempre estar escuchando Radio Pacífico.